Escuchen lo que les voy a contar porque esto no pasa todos los días. Fíjense, mis queridos amigos oyentes, hay una campana de una de las carabelas de Cristóbal Colón, que como ustedes saben perfectamente, no nos vamos a echar el cuento completo porque sería larguísimo. La Santa María, ¿recuerdan? Bueno, la Santa María tenía una campana. Uno cuando piensa en esas carabelas, uno piensa que son unos barcos gigantescos, porque así uno los ve en las pinturas, ¿no? Es como cuando uno va a Israel y ve el muro de los lamentos. Uno se espera que el muro gigantesco, y cuando ves un muro chiquitico, que uno dice, pero ¿y esto? Bueno, es así. La Santa María solamente tenía 20 metros de eslora, mis queridos amigos oyentes, y se hundió en 1492, en el día de Navidad de 1492, el 25 de diciembre. Esa nave encalló en la costa noreste de lo que ahora es Haití, quedando inservible, zozobrada. Y las maderas la usaron para construir un fortín con una empalizada que fue llamado Fuerte Navidad. La primera campana que sonó en América era la campana esta que traía la carabela La Santa María. ¿Okay? Bueno, queridos amigos oyentes, mi invitado de esta hora tiene esa campana y es Roberto Mazzara, que nos acompaña a esta hora. Qué bueno tenerlo en el programa. Muy buenas tardes para usted. Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Bueno, pues muy contento de tenerlo por aquí. Entiendo que usted es el poseedor de la campana, además constatado y evidenciado que es correctamente así. Y usted la va ahora, está en un proceso de ser subastada, ¿correcto? Por eso es que está en Miami esta campana. Sí, correcto. La campana está en Miami para ser subastada en una subasta privada. Muy pocas personas tendrán la posibilidad de participar a esta subasta porque es una subasta en forma privada. Y déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo llegó esa campana a sus manos después de que entiendo que esta campana estuvo sumergida, creo que más de 400 años estuvo sumergida en el mar, ¿verdad? Sí, es verdad. La campana estuvo sumergida cerca de una playa de Portugal. Esta playa se encuentra a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Figueira da Foz. Y nada, ahí en 1555 naufragó el galeón San Salvador, que venía de Puerto Rico. Y en este galeón, Luis Colón, nieto de Cristóbal Colón, había embarcado para que la trajeran a Europa la campana, y no solo la campana, también los diarios y otras partidas suyas. Así dice un documento encontrado por mí en el Archivo Nacional de las Indias, el Archivo de India de Sevilla, un archivo notarial donde se recogen cientos de años de historia, de manuscritos, de toda la historia de la carrera de las Indias, de todos los viajes que hacían los españoles desde las Indias y atrás. Y este documento dice claramente, porque este documento es un pedido de compensación que hizo Luis Colón, almirante de las Indias, al fiscal del rey, un tal Samano, en cui le pedía que le pagasen 1.000 ducados. 1.000 ducados era una cifra enorme por la época, se compraba un galeón con 1.000 ducados, por el valor de la campana de la mayor de las 3 carabelas que se fueron a las Indias, llamada La Gallega, y los registros de dicha carabela y ciertas partidas suyas que vinieron de Puerto Rico en la nao nombrada San Salvador, que se perdió a barcos viniendo de Puerto Rico. Este documento no deja absolutamente ninguna duda que Luis Colón en 1555 intentó traer todas las cosas que estaban en su casa, porque él nació en Puerto Rico. Correcto. Nieto de Cristóbal Colón. Ojo, amigos oyentes, estamos hablando del nieto de Cristóbal Colón. Nieto, sí, un nieto. Heredero del título de almirante de las Indias. Y entonces él lleva todo eso para hacerle el seguimiento a la historia de la campana.
estuvo entonces sumergida frente a las costas de Portugal por más de 400 años, y luego, ¿cómo fueron rescatados después de esos 400 años? Bueno, yo me voy a Portugal un poco para trabajar y un poco también para seguir mi grande, como decir, pasión, que es la de encontrar barcos hundidos de todos los tiempos. Sí. Y nada, encuentro el lugar del naufragio, la playa se llama ahora Oso de Playa, y encuentro el lugar del naufragio y un día, mientras estaba buscando monedas en la playa con un detector de metales, encuentro un señal más grande, un fuerte señal de metal, y desentierro esta pequeña campana. Al momento pensaba fuera la campana del galeón. Increíble. Y yo estoy pensando, fíjese usted, señor Mazara, que usted estuvo yo recuerdo, ¿no? Creo que fue como en el 2014, cuando descubrieron los restos del naufragio de la Santa María, ¿no? Pero no en Portugal, sino lo que ahora son las costas de Haití, que recuerdo que ahí hubo un grupo, lo vimos la gente de todo, de National Geographic, que estaban involucrados en esto, etcétera. Pero estamos hablando entonces de que usted esa campana la consigue en la arena de una playa. Sí, en yo Portugal. La consigo en la arena de una playa en Portugal, sí. Porque Luis Colón, a ver, la campana, por supuesto, estaba en la Santa María y una cosa muy importante, hasta el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España ha declarado que esta es la campana, indudablemente la campana naval más antigua que existe al mundo. Porque en aquella época, 1492, solamente los barcos gallegos llevaban campanas. Era una idea que habían tenido los gallegos para señalizar la presencia de un barco dentro de las rías que siempre estaban sumergidas a nieblas que rendían muy difícil la navegación. Entonces los gallegos tuvieron la idea de poner campanas en los barcos para señalizar su presencia cuando no se podía ver. Claro. Y esta idea ha hecho después nacer la costumbre que ya está en el mundo entero de poner una campana en un barco. Claro. Entonces la Santa María era la única que tenía campana de las tres. Y una de esa época tenían una campana, uno de los pocos barcos. O sea que la primera vez que se escuchó una campana en América fue esa campana que usted tiene, que es la campana de la Santa María, ¿no? Porque antes de esto no habían campanas en América, digo yo. No, los indios no usaban la campana. Claro. Solo en aquella época solo los chinos usaban campana, pero no en los barcos todavía. Sí, porque fíjese que los gallegos son grandes navegantes, eso lo sabemos todos, ¿no? Desde Galicia, por ahí, imagínense ustedes, ¿no? Los grandes pescadores y navegantes de España, se dice que estarían en el top 5, serían precisamente los gallegos. Ahora fíjese, esta campana que ahora tenemos en Miami va a subasta, como nos explica Mazara, es una subasta privada. Entiendo que va a ser en una fecha muy marcada, 11-11, ¿no? El 11 de noviembre, eso es un número cabalístico también, señor Mazara. Exactamente, el 11 es el número maestro. Maestro. Es uno de los números más importantes, sí, de la numerología. Exacto. Y por eso, por buena suerte. Por buena suerte. No, y angelical, ayer justamente estábamos hablando de un tema de números y hablábamos del 11-11 como un número verdaderamente, digamos que vinculado pues a una buena energía, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuánto vale un objeto invaluable? Porque evidentemente eso que usted tiene, eso no tiene precio, eso no tiene valor, eso es algo, no sé, como ponerle precio, qué sé yo, a los féretros de momias no sé, a las pirámides de Keops, qué sé yo, a las momias, a los sarcófagos de Tutankamón, de Osiris, no sé, a la librería de Alejandría, ¿cómo uno le pone precio a esa campana? Hay un parangón que yo hago para darle un valor a este objeto. El parangón es este. La historia de la humanidad, solo dos, que han cambiado completamente la historia de la humanidad. Uno es el nacimiento de Jesucristo,
que, claro, pone hasta las fechas históricas antes y después de Cristo, Así es. perciò è muy importante a livello storico, y otro es la descubierta de América. Así es, totalmente de Porque la acuerdo. descubierta de América ha abierto una era totalmente diferente, no solamente por una cuestión económica, ma también por una cuestión propiamente hasta culinaria, porque en Europa no había muchas cosas que llegaron del Nuevo Mundo, los tomates, la patata, el Sí. chocolate, el tabaco, muchas cosas llegaron, el maíz, El maíz, todas exacto. cosas que antes en Europa no había. Entonces, este momento, este viaje, para bien o para mal, ha cambiado totalmente la historia del mundo. Y hay solo dos objetos relacionados con estas dos fechas. Una es la sábana santa que se encuentra en Turín, que se dice que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Y la otra es esta campana, que es el único objeto relacionado con el primer viaje de Cristóbal Colón. Entonces, la campana que saludó cuando vieron la isla española que ellos llamaron San Salvador. Entonces, ¿cómo dar un valor a la sábana santa o a la campana de la Santa María? Así es. No lo tiene. La única diferencia es que la sábana santa nunca estará a la venta. Así es. Un patrimonio inmenso que está Así ahí, es. no la venderán nunca. Así Esta es. invece está a la venta. Entonces alguien puede comprarla. Así es. Y yo me imagino que pienso, ¿no? Cuando uno va a alguna subasta así de una pieza así como esta que usted tiene, señor Mazara, las personas que van o que participan en este tipo de subastas son personas vinculadas a grandes museos, a grandes, digamos, colecciones privadas de arte o de piezas curiosas. ¿Quién no quiere tener esa campana en un museo? Digo yo, ¿no? Eso es algo que uno quisiera poder ver y de hecho, donde quisiéramos que estuviera en un museo precisamente para uno poderla ver, porque esto bueno, por supuesto que mi deseo es que esta campana vaya a terminar en un museo famoso. En el Smithsonian, ¿no? Quisiéramos tenerla, claro. Esta campana puede ser como la máscara de oro de Tutankamón del Museo del Cairo, o el busto de Nefertiti por el Museo de Berlín, o la Gioconda de Miguel Ángel, de Leonardo, por el Museo del Louvre. Cioè, es una pieza tan importante que puede ser un'icona per un museo. Yo espero un museo americano, por supuesto, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Yo rezo para que termine ahí, por supuesto. Pero es una pieza también de coleccionismo. Así es. Cioè, un coleccionista tiene una oportunidad única que no tendrá nunca, como decir, los coleccionistas del mundo no tendrán nunca una ocasión de tener una pieza tan única, tan exclusiva. Entonces, claro, también un coleccionista puede decir, bueno, yo la quiero para mi museo, para mi casa. Nunca se sabe. Sí, claro. Yo espero tanto que termine, obviamente. Puede anche ser comprada por alguien que después le haga una gira por el mundo. O sea, hay muchas cosas que como se hacen, como se ha hecho con varias obras que después terminan también muchos en museos en el Medio Oriente, por ejemplo en Dubái, en Abu Dhabi hay un museo ahora muy importante también donde tienen unas colecciones maravillosas y llevan unas piezas extraordinarias. Claro, lo que pasa es que esta pieza que usted posee es algo totalmente fuera de lo común. Esto es algo totalmente fuera de lo común. Ahora, ¿en qué estado físico está la campana después de tantos años y además ese contacto de tantos años en el agua salada, señor Mazara? Bueno, la campana desgraciadamente estuvo sometida a más de 400 años de corrosión electrolítica. Se dice corrosión electrolítica porque en el mar existe una corrosión que no es solamente salina, ma è anche actuada por, como decir, unas corrientes eléctricas producidas por la masa de agua. La corrosión electrolítica ha corroído mucho el metal de esta campana. Tiene un óxido superficial que no es solo superficial, prácticamente se ha transformado casi toda en óxido. Y claro, es muy frágil. De hecho, tiene
un hueco bastante grande en uno de los lados, y ahí se puede ver cuánto este óxido, esta corrosión, ha totalmente destruido el metal original, que era bronce, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el cobre, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Y el estaño, ahora no me acuerdo cómo se dice estaño en español. Estaño, el estaño, tal vale, cual, estaño, perfecto, igual, perfecto. ajá. Es que hablando las dos lenguas Sí, no, pero está muy bien el español, está muy bueno el español. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta aleación, el cobre es mucho más débil bajo el perfil electrolítico, y el cobre se ha ido y se ha quedado el estaño, que es como una especie de yeso gris que recubre prácticamente la campana en su interior, en su exterior, y es muy frágil, se pulveriza. Entonces yo, para proteger esto, he preguntado a un grandísimo profesor de arqueometalurgia, profesor Garagnani, italiano, famoso en todo el mundo, cómo podía proteger esta campana. Y había solo dos maneras: o encerrarla dentro de un contenedor lleno de otro gas y no oxígeno, porque el oxígeno que continúa propio el proceso de oxidación, lo dice la palabra, o sumergirla en un producto que él me ha aconsejado, que se llama Incralac. Este producto ha penetrado al interior del óxido, bloqueando la oxidación del metal, y ahora se queda protegida por este producto que se ha secado, y entonces ya, aunque si desprende un fuerte olor ad azufre, perché l'oxidazione del cobre produce después un fuerte olor ad azufre, pero claro, se queda protegida. Ahora ya no se está desmoronando como la ha hecho en primer momento cuando la he sacado del agua. Claro, que es lógico, ¿no? Es lógico, no solamente los años, sino las condiciones en las que ha estado expuesta esta campana. Fíjense ustedes, amigos oyentes, qué interesante. Estoy conversando con Roberto Mazara. Él encontró esta campana en las costas de Portugal en 1994. Él le han ofrecido dinero por esta campana y él no lo ha rechazado, pues este dinero que le han ofrecido va a subasta aquí en Miami. Él espera que esto termine en una institución para que todos podamos disfrutar de ver la campana, pero si no, bueno, será un coleccionista privado. Pero en todo caso, fíjense ustedes que yo buscando cuánto puede costar esto, mire, Sotheby's y Christie's dice que la campana vale más de 100 millones de dólares. Y entiendo que la salida a subasta será de ¿cuánto? 5 o 6 millones de dólares, señor Mazara. Sí, exacto. La salida a subasta, la primera puja será de 6 millones. Interesante, 6 millones de dólares, pero fíjense ustedes, Sotheby's y Christie's dicen que vale más de 100 millones de dólares. Ahora, finalmente, déjenme hacerle una pregunta. ¿La trae a Miami solo para la subasta? Porque entiendo que está en Miami desde el año 2006. ¿Cómo termina en Miami? Bueno, la campana termina en Miami porque en Europa, desgraciadamente, ¿cómo decir? Anche se io he ganado un juicio en contra de la República Portuguesa, porque la República Portuguesa nel 2004 me denunció por robo, por bloquear la subasta. La subasta se tenía que tener en 2003, en febrero del 2003, y pasó que cuando la primera subasta, porque yo hice otra subasta, intenté venderla una primera vez en Madrid, y para bloquear esta subasta hicieron una denuncia falsa, una denuncia de robo. Por el robo, me denunciaron por el robo de la campana de la Santa María de Cristóbal Colón. Claro, porque como usted se la encontró en Portugal, ellos dicen, eso es nuestro, eso no es suyo, aunque usted se lo haya encontrado. Eso es lo que decía. Sí, pero desgraciadamente por ellos, yo en Lisboa, en 1997, ya había denunciado el ritrovamento del pecio de San Salvador y de la campana. Yo me reuní con Francisco Alves, responsable de arqueología subacuática portuguesa, informé a la República Portuguesa de forma oficial que había encontrado el San Salvador y que en esta playa casualmente había encontrado una campana que sospechaba fuera la campana de la Santa María, porque ya entonces había encontrado el primer documento que hablaba, confirmaba eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos solo les interesaba saber dónde estaba San Salvador. La campana no se lo creyeron. Siempre hay la misma reacción cuando yo digo esto, ¿no? Cuando alguien no sabe
la investigación, el trabajo que yo hice, la primera sensación del mi interlocutor es imposible. Demasiado bonito para ser verdad. O sea, incredulidad, ¿no? Sí, claro. Inmediatamente. Claro. Y entonces, claro, esta incredulidad la tuvo también la autoridad portuguesa y pasaron de mí totalmente. Y entonces escribí una carta, eso el 2 de junio de 2000, yo recibí una carta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, porque yo había, en respuesta a una carta que yo había escrito al rey de España, informándole de mis hallazgos. Y me contestaron diciendo que yo tenía que entregar toda la documentación y la campana a quien yo pensaba fuera el legítimo propietario de esta. Entonces me reuní en Madrid hubo una reunión organizada por el conde de Pineda, consejero de la Casa Real, en cuyo me reuní con los más altos cargos de la Marina Militar Española de Madrid y mostrando la campana, lo que yo había encontrado hasta aquel momento, ¿no? Y nada, ahí también demasiado bonito para ser verdad. Me preguntaron qué quería yo de la campana y yo le dije simplemente entregarla en las manos del rey en un acta oficial para que la campana no desaparezca. Ay, que hubiese sido bellísimo. Y después de 2 meses llamo por teléfono y digo, entonces, ¿qué hacemos? Me dijeron, usted comprende, no se puede meterle un gol al rey de España. Entonces pensaron que yo intentaba hacer algo para lucirme, pero estafando al rey de España, o sea, dándole algo que no era verdad. A este punto digo, bueno, no la quiere nadie y la vendo. Exacto. Y por eso organicé la primera subasta. Claro, cuando llegó la denuncia de Portugal, yo no me lo esperaba. Pero la denuncia lo beneficia, porque finalmente que te denuncie que te robaste la campana de la Santa María es el primer término para decir que es verdaderamente la campana de la Santa María, porque si no, no te acusan de nada. Y un estado soberano de la Comunidad Económica Europea que se rebaja a denunciarme por robo en una denuncia falsa pur de bloquear la subasta, claro que era una confirmación. Así es. Bueno, la denuncia desaparece y aparece ¿cómo decir? Un pedido en Comisión Rogatoria Europea en un juicio verbal en cui prácticamente Portugal denuncia a mí, a la subasta y al Estado español para tener la campana. Porque ¿cómo decir? Los acusados en este juicio, que empezó en el 2004, los acusados eran 3. Yo, la subasta y el Estado español. O sea, Portugal denunció la Administración Pública Española porque no le habían dado la campana enseguida. De hecho, España retuvo la campana, la puso en la caja fuerte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y ahí se quedó en attesa del juicio. Bueno, y en este juicio, en esta advertencia, yo, por supuesto, traí todas las pruebas que demostraban que muchos años antes había informado todas las autoridades y que no me habían creído. Y la ley dice que después de un año que una persona informa a las autoridades de haber encontrado algo, si no se requiere nada, esta autoridad pierde el derecho de requerir a esta persona este objeto. Y claro, a este punto gano el juicio. Gano el juicio, me devuelven la campana, esto en el 2006. Y la sentencia es del 6 de marzo de 2006. A este punto es obvio que la campana tiene que salir de Europa. Correcto. Tiene que irse. ¿Por qué? Porque en Europa ya yo no puedo celebrar otra subasta porque puede llegar otra denuncia falsa, otro problema. Por ejemplo, España e Italia también pueden levantar derechos de patrimonio histórico sobre esta campana. Entonces digo, bueno, tengo que ponerla seguro. Y espero años. ¿Por qué espero años? Porque no quiero que haya otra denuncia a tan poco tiempo del término del juicio. Espero más de 10 años. De modo que la justicia todavía me puede amparar aún más. Porque
ha pasado mucho tiempo de esta sentencia, ya es muy tarde para que esta sentencia pueda ser impugnada a alguien, ¿no? Entonces ya estamos en 2021. Sí, sí, ha esperado bastante. Ahora he esperado bastante, ahora voy a venderla, creo, espero, definitivamente, para que termine en un lugar más propio para ella. Claro. Ahora, eso es el 11-11, señor Mazara. Lo más probable es que efectivamente la campana, que ha dado más vueltas que una campana, definitivamente, llegue a su lugar definitivo. Por supuesto, ya sabemos que por lo menos $6 millones va a ser mínimo, mínimo. Esa es la cifra de salida de la campana. Le voy a hacer una pregunta antes de dejarlo ir. ¿Qué va a hacer con ese dinero? ¿Ya lo pensó? Ese dinero va a compensar parcialmente el dinero que me he gastado en todo esto, porque en 27 años me he gastado casi más de 2,5 millones de euros en esta historia, para análisis, búsqueda de documentos y tantas cosas, porque yo la hice analizar por 2 universidades, por el Instituto Tecnológico de Aragón. Claro, para estar seguro de lo que es. Claro, compré documentos antiguos, compré códigos, hice curso de castellano antiguo, bueno, muchísimo lío, 27 años de búsqueda y de muchas cosas. Y claro, una parte van a compensar este dinero que me he gastado y este gran trabajo que he hecho. Y otra parte, bueno, a ver lo que... Hay que pensarlo. Así es. Si será mucho dinero, si serán más de 100 millones, por supuesto. Haré muchas cosas, haré beneficencia, y a lo mejor svilupparé yo soy ingeniero hidrodinámico, especializado en trabajo subacuático de alta profundidad y también en hidroeléctrica. Yo he patentado una máquina hidroeléctrica que produce energía eléctrica con agua fluente, sin saltos. O sea, prácticamente son máquinas que vienen metidas en los ríos o en los mares donde hay corriente. Y esta máquina pueden producir energía limpia, totalmente limpia. Y una parte de este dinero quiero destinarlo a desarrollar esta nueva manera de producir energía. Bueno, pues le deseo muchísimo éxito, Roberto Mazara, amigos oyentes, el poseedor de esta campana del siglo XV, ¿no? Más o menos es siglo XV es la campana, ¿verdad, don Roberto? Bueno, la Santa María probablemente, los barcos de madera de aquella época no duraban muchos años. Sí. Probablemente ha sido construida algún año antes del 1492, cuando se perdió. Yo creo 1401, 2, cioè no, 1490. Por ahí, cioè, no se sabe. 490. Era un barquito de ninguna importancia, el mayor de los 3, pero comunque un barco muy pequeño. Pero uno se imagina cuando ve las pinturas de las carabelas que cargaban aquellos barcos gigantescos y resulta ser que la más grande era la Santa María y medía 20 metros. Sí, eran 3 barquitos. Esos sí eran navegantes, don Roberto, esos sí eran navegantes, sin GPS y sin nada de esa tecnología que tenemos en estos días. Y así descubrieron América. Era gente que se jugaba la vida literalmente. Literalmente. Don Roberto, gracias por acompañarme, muchísimo éxito y después de esa subasta me encantaría conversar con usted nuevamente. Le agradezco su tiempo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Roberto Mazara, amigos oyentes 5 y 6. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.